Podcast Reacciones de Importancia Biológica, presentado por Isabela Lobo Farfán y Andrés Camilo Calderón Gutiérrez, de la Asignatura de Química Orgánica, Universidad Nacional de Colombia, sede La Paz. ¿Alguna vez te has preguntado, a nivel biológico, cuáles reacciones son de vital importancia para la vida? Desde el simple sentir de un aroma o desde la visualización de múltiples colores, se puede determinar la aparición de reacciones que ponen en órbita todo lo que conocemos como vida. Y sí, no es común ir en busca de la resolución a dichos interrogantes, porque lo vemos normal, como algo más. Sin embargo, es ahí donde las reacciones juegan un papel fundamental. Ahora bien, ¿qué se conoce como reacción? Una reacción es un tipo de cambio termodinámico donde las moléculas entrometidas cambian de estructura molecular y enlaces a raíz de diversas alteraciones. Dichas alteraciones van en desarrollo a distintas operaciones, como en matemáticas sabemos que 2 más 2 es 4 o que la raíz cuadrada de 144 es 12. En química podemos determinar que todo compuesto que se suma a otro crea algo completamente nuevo y sin pérdida de radicales, lo que se conoce como adición. O que un átomo o grupo en un compuesto químico puede ser sustituido por otro átomo o grupo. E incluso que dos sustituyentes pueden ser eliminados de una molécula en una reacción orgánica para la formación de nuevos compuestos. A lo largo de este podcast se darán a conocer las etapas de esas reacciones implícitas para la síntesis de sustancias como el ácido láctico y ácido poliláctico, ácido acético, terpenos, carotenos, biodiesel y jabón, además de la participación de enzimas como agentes de aceleración en las distintas reacciones, específicamente la función de las lipasas en la síntesis de las sustancias anteriormente mencionadas, y finalmente la identificación del tipo de reacción necesaria para dicho proceso. Inicialmente vamos a hablar sobre el ácido láctico. ¿Qué es el ácido láctico? El ácido láctico o lactato es un ácido carboxílico el cual puede ser producido por síntesis química o fermentación de carbohidratos. En nuestro cuerpo producimos ácido láctico por oxidación y fermentación de carbohidratos. En nuestros músculos se produce el ácido láctico mayormente cuando estos están en acción. Cuando estamos en reposo se produce en bajas proporciones. En cuanto a etapas, se dice que el metabolismo de nuestro cuerpo conlleva varios ciclos y síntesis para la obtención de productos como la energía, proteínas, desechos, entre otros. El ciclo por el cual nuestro cuerpo genera ácido láctico se llama ciclo de Cori. Este proceso ocurre en los músculos y el hígado. El ácido láctico que se genera en nuestros cuerpos se descompone de los carbohidratos para la obtención de energía. Los niveles de oxígeno son bajos en este proceso, por ello ocurre la fermentación láctica en una de las etapas del ciclo. Un ejemplo, cuando los niveles de oxígeno son bajos en el cuerpo, es cuando hacemos ejercicio arduamente. El lactato se puede producir a partir de glucólisis y fermentación láctica, que sufre la glucosa en el músculo. El producto de estas reacciones se transporta a través de la sangre hasta llegar al hígado. Ahí ocurre la gluconeogénesis para producir nuevamente glucosa y continuar así con el ciclo. De forma más característica, el ácido láctico se produce de la siguiente manera. En la primera etapa, la glucosa se convierte en piruvato. Esta se oxida por medio de la glucólisis y liberando energía en forma de ATP. Seguido de esto, en la segunda etapa, el piruvato se oxida nuevamente a lactato, pero debido a que en el contexto o medio por el cual ocurre este proceso se encuentra en estado anaeróbico, el piruvato es fermentado y con ayuda de la enzima lactato deshidrogenasa, este se oxida a lactato. El lactato es tóxico en la masa muscular, por eso es transportado por el torrente sanguíneo hacia el hígado. Allí este sufre el proceso inverso con un desgaste de energía, ya que para producir la glucosa necesaria para el músculo se necesitan más ATPs. A esta reacción se le conoce como gluconeogénesis. Ahora bien, ¿qué es el ácido poliláctico? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se obtiene? El ácido poliláctico, también conocido como PLA o poliláctida, no es un ácido, es un poliéster. Este poliéster se obtiene de la polimerización del ácido láctico. Este polímero es biodegradable y compatible con el ambiente debido a que sus componentes le permiten degradarse fácilmente en agua y en el cuerpo humano.
Además, su degradación no genera compuestos tóxicos. El PLA se obtiene de la polimerización del ácido láctico. Usualmente tiene dos vías de obtención, bioquímica o químicamente. La industria que produce PLA generalmente utiliza un proceso bioquímico con el almidón obtenido de las plantas y con bacterias que lo procesan para la obtención del poliéster. El proceso de polimerización de este consiste en la condensación de sus monómeros, en este caso un éster, y en su reacción produce agua. Además, en este proceso se conlleva con monómeros diferentes, por lo que la unión de estos es heterogénea. En el caso del PLA, sus monómeros son el D-láctico y el L-láctico. Ambos monómeros se condensan liberando una molécula de agua por cada unión. Otro de los ácidos indispensables en nuestro diario vivir es el ácido acético. Este es de gran interés químicamente hablando, y debido a su gran poder como reactivo y como ligando o metabolito. También recibe usos como sustratos. En la actualidad, la vía más común de obtención del ácido acético es la carbonilación. Es el principal responsable de su sabor y olores agrios. A nivel biotecnológico, la disponibilidad y evolución que han sufrido las materias primas junto con el descubrimiento de los nuevos procesos y los trabajos de mejora han hecho posible la competencia y existencia de varios de ellos. Uno de los ejemplos más representativos en lo que se refiere a la química orgánica industrial es la preparación del ácido acético, el cual es considerado como producto intermedio en la síntesis de distintos compuestos, como puede ser el caso del acetato de vinilo, en cuya síntesis se agota casi la mitad del ácido acético que se produce. El método más común y clásico de preparación del ácido acético es la fermentación de sustratos alcohólicos, como el vinagre que se utiliza en la cocina, y la fermentación de la madera. Actualmente, la gran parte del ácido acético se prepara a través de síntesis química, usando como producto de inicio algunos de estos tres importantes compuestos básicos, etileno, butano o metano, según el método a utilizar de acuerdo con las reacciones que vemos en pantalla. El primero de los métodos mantiene de manera invariable la estructura del esqueleto de dos átomos de carbono, C2. El segundo necesita fragmentar el esqueleto carbonado, C4, del butano, mientras que el tercer método necesita un acoplamiento entre unidades, C1. Al iniciar esta década, el 70% de ácido acético se preparaba a través de carbonilización de metanol, el 15% por oxidación del butano y el 10% a través de oxidación de acetaldehído. Una de sus formas importantes en química es el acetato, el cual se obtiene en disolución acuosa, cuando el ácido acético pierde un protón en el grupo carboxilo, dando así la base conjugada o acetato. No obstante, la síntesis de esta sustancia va en torno a la fermentación. Dicha actividad en el ácido acético es un caso típico en el que la toxicidad del producto entra en conflicto con el crecimiento celular. Por un lado, la fermentación del ácido acético se realiza mediante alcohol deshidrogenasa, unida a membrana y aldehído deshidrogenasa, y en bacterias del ácido acético. La ADH y ALDH, unidas a la membrana, no solo catalizan la conversión del sustrato de etanol en ácido acético, sino que también acoplan la cadena respiratoria mediante la reducción de ubiquinona y ubiquinol. Los electrones liberados por oxidación del sustrato de etanol fluyen directamente hacia la cadena de transporte de electrones para reducir el oxígeno al agua, que se acopla a la producción de ATP. Por lo tanto, el ácido acético se acumula fuera de las células con producción de energía dentro de las células, y el etanol se utiliza principalmente como fuente de energía para apoyar el crecimiento celular. De cierta manera, también es necesario recalcar de dónde se producen los terpenos. Sin embargo, ¿qué son los terpenos? Los terpenos son un grupo grande de sustancias aromáticas que están presentes en una gran variedad de alimentos, plantas y aceites. Los terpenos cumplen su función en las plantas como protectoras, lubricantes y productores de diversos aromas. En cuanto a su origen, estos se sintetizan químicamente por la polimerización enzimática de dos o más isoprenos. Estos se clasifican de acuerdo a sus cadenas carbonadas y en la forma en cómo éstas se unen, cabeza a cabeza o cabeza a cola.
Los terpenos se pueden originar de manera biológica en la flora, no exactamente por la unión de isoprenos, sino más bien por la ruta del ácido mevalonato. La ruta del ácido mevalonato ocurre en las células eucariotas, arqueas y bacterias. Esta ruta consiste en varias fases donde se obtiene el mevalonato y este a su vez da origen a los precursores de los terpenos. En la primera fase, el acetilcoenzima A se condensa y se reduce hasta formar el ácido mevalonato. Este sufre una fosforilación y descarbonización para formar entonces los precursores de los terpenos, pirofosfato de isopentinilo y su isómero pirofosfato de dimetilalilo. Esta ruta metabólica se lleva a cabo en el citosol. La segunda ruta metabólica, llamada 5-fosfono-1-desoxidesilulosa o DXP por sus iniciales, es recientemente descubierta y por lo tanto no tenemos mucha información sobre esta. Otro tipo de metabolitos secundarios son los carotenoides. Estos juegan un papel importante en la fotosíntesis al capturar la luz solar y transferir su energía a las moléculas de clorofila dentro del aparato fotosintético. Además, los carotenoides realizan 3 funciones protectoras. Esto se debe a su notable capacidad para extinguir la energía de excitación de otras moléculas, disipándose en forma de calor de una manera no perjudicial para la planta. En la ruta de síntesis de los carotenoides hay 3 etapas sucesivas de la desaturación entre los compuestos fitoeno y licopeno. La adición de los enlaces dobles es esencial para conferir a los carotenoides su habilidad para extinguir la energía de excitación de clorofilas tripletes y oxígeno simple. Herbicidas tales como el norflurazón inhiben las enzimas desaturadas y obstruyen la síntesis de los carotenoides. Las plantas tratadas con este herbicida se vuelven altamente sensibles a los daños fotodinámicos. Otros herbicidas también afectan el proceso de desaturación en la síntesis de carotenoides, aunque lo hacen de manera indirecta. Algunos ejemplos son herbicidas de las familias de los isosalos y tiquetones, que inhiben la enzima P-hidroxifenilpiruvato dioxigenasa. Esta enzima se localiza en la ruta de síntesis de la plastoquinona, que es un cofactor para la actividad de las enzimas desaturadas. Al inhibir la enzima P-hidroxifenilpiruvato dioxigenasa, se inhibe también la síntesis de carotenoides. Y quizás se han preguntado qué es el jabón o cómo se obtiene. El jabón resulta de la reacción química entre una base, por lo tanto, generalmente el hidróxido de sodio o hidróxido de potasio y un ácido graso de más de 10 átomos de carbono. El jabón es soluble en agua. Esta reacción antes mencionada es una reacción de neutralización, ya que está entre una base y un ácido. La reacción que se lleva a cabo en la formación de jabón es un ácido carboxílico más un hidróxido de los antes mencionados, formando un jabón y agua. La hidrólisis de un éster es un medio básico, por el cual el cuerpo graso unido a una base y agua da como resultado jabón y glicerina. En cuanto al biodiesel, la reacción se establece entre un aceite en presencia de un alcohol con catalizador o sin catalizador para producir biodiesel y glicerol. La anterior reacción recibe el nombre de transesterificación. En esta reacción, el glicerol del triglicérido se sustituye con un alcohol de cadena corta. El proceso comienza con 3 reacciones consecutivas reversibles. Los triglicéridos se transforman en diglicéridos monoglicéridos y los monoglicéridos se conforman en glicéridos. Cada paso de la reacción genera un éster, obteniéndose al final de la reacción 3 moléculas de éster y una molécula de glicerol. La utilización de los catalizadores mejora el rendimiento de biodiesel. Otro aspecto a considerar es que el exceso de alcohol desplaza el equilibrio de la reacción al lado del producto. En el transcurso de esta investigación surgieron dudas en cuanto al funcionamiento de enzimas en las reacciones anteriores mencionadas. Un ejemplo de estas son las lipasas. ¿Qué mecanismo manejan? Las lipasas hidrolizan triglicéridos a ácidos grasos y glicerol. Bajo ciertas condiciones catalizan la reacción inversa. Algunas de estas enzimas son también capaces de catalizar reacciones de transesterificación e hidrólisis enantioselectivas. La función que tiene la enzima de lipasa es la de absorber la grasa descomponiéndose en ácidos grasos.
Como en las reacciones anteriores se hace uso de una grasa, lo que hace es romper el enlace que une la cadena carbonada con la glicerina, dejando solo los ácidos grasos. Finalmente, al hablar de mecanismos, existen clasificaciones de carácter general en cuanto al desarrollo de las reacciones. Dichos mecanismos se manifiestan así. Para la producción del ácido láctico se presentan reacciones tipo adición y o eliminación. Para la producción de ácido poliláctico se presentan reacciones tipo adición y o eliminación. Para la producción de ácido acético se presentan reacciones tipo adición. Para la producción de terpenos se presentan reacciones tipo adición. Para la producción de carotenos se presentan reacciones tipo adición y o eliminación. Para la producción de jabones se presentaron reacciones tipo sustitución. Para la producción de biodiesel se presentan reacciones de tipo sustitución.